Muy pero muy buenos días tengan todos ustedes, estudiantes de los grados 9.5 y 9.6 de Ciencias Sociales del Colegio Camacho. Entonces espero que todos estén muy bien y vamos a hacer la última clase del año. La última clase es sobre Colombia siglo XX, algunos elementos o una aproximación a la historia de Colombia en el siglo XX, para que la idea es para que ustedes investiguen y pues rebusquen en internet, en libros, todos estos conceptos que hoy les voy a dar sobre la historia de Colombia del siglo XX, ¿ok? Y recuerden que mis opiniones pues son muy personales, son muy mías y si ustedes no están de acuerdo, pues lo que ustedes piensen también es muy válido, porque estamos hacen parte del debate y si ustedes tienen buenas bases, me pueden escribir por interno, en los comentarios de este video con buenos argumentos diciéndome que yo estoy errado, que puede ser que me estoy equivocando, ¿ok? Pero es lo que, como profesor de ciencias sociales, es lo que yo creo y creo que pues es lo que hay, ¿ya? Entonces yo les muestro elementos y ustedes me dirán pues si estoy equivocado o no, si me equivoco o no, ¿ok? Entonces les voy a mostrar cómo fue la historia de Colombia del siglo XX. Bueno, habíamos dicho que en el siglo XIX en Colombia hubo dos partidos que se enfrentaron fuertemente por el poder, que eran los partidos liberal y el partido conservador. Y eso originaron unas grandes luchas, guerras civiles impresionantes en todo el siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, unas guerras civiles sangrientas, matanzas. Eso fue terrible. Y continuó en el siglo XX. En el siglo XX más aún. O sea, la violencia en Colombia no empezó. Pues aquí en la historia de Colombia hay una época que se llama la época de la violencia. Pues la época de la violencia de Colombia es desde que llegaron los conquistadores. Y ya en la época republicana, ya en la época que Colombia se separó de España, hubo muchas peleas entre liberales y conservadores. Ya desde la patria boba, desde la independencia del 20 de julio de 1810, entre centralistas y federalistas, luego entre bolivarianos y santanderistas, y luego liberales y conservadores, en la segunda mitad del siglo XIX. Y en 1900, la guerra de los 1000 días. Entonces, en la batalla de Palo Negro luchan las tropas conservadoras con las tropas liberales, ¿ya? Y aparece un señor que llamaba Rafael Uribe, ¿ya? Que fue una batalla impresionante. Y finaliza la guerra de los 1000 días en 1902. Estados Unidos intervino, hizo la paz para que esos dos bandos hicieran la paz con la paz de Wisconsin. Se firmó allá en el año de 1902. Y Estados Unidos como que aprovechó eso y separó a Panamá de Colombia. Hizo un movimiento interno, eso ya les había contado en el anterior video, y perdimos a Panamá, que tenía un canal que comunicaba el Atlántico con el Pacífico, el Mar Caribe con el Pacífico, donde los barcos evitaban dar esa vuelta por Argentina y Chile, y pues esto generaba muchos impuestos, ¿ya? En 1904 Rafael Reyes es presidente, es una persona destacada, comillas destacada. Luego hay varias reformas liberales, centralizadoras, abolieron la palabra provincia y nacieron los departamentos. Entonces, en 1910 nacen los departamentos. En 1914 hubo un levantamiento indígena en el Cauca por un señor que se llamaba Quintín Lame. Hace un movimiento buscando reivindicar el movimiento indígena que estaba relegado, excluido, como hasta ahora, no hemos cambiado nada. En 1919 se crean la Fuerza Armada Colombiana con espíritu alemán, ¿ya? Entonces se creó la FAC y luego nació Avianca. En 1923 fue la creación del Banco de la República, que es el banco emisor, que es el banco encargado de hacer la moneda y los billetes. El Banco de la República es el banco central. ¿Listo? Allá no usted no pueden consignar, sino que es el que hace los billetes y cambia los billetes viejos o los billetes rotos. En 1927 algo hubo, bueno, en todos estos gobiernos eran conservadores. Ya les voy a decir, creo que hasta 1930 empezó el triunfo liberal y eso formó una samba de palos tremenda. Pero antes, en 1927, había bueno, como siempre, los extranjeros, los estadounidenses, vinieron como a imponer sus leyes económicas, sus fábricas, industrias, y entre ellos había una compañía bananera que llamaba la
la United Fruit Company. Disculpe mi inglés, ¿no? La United Fruit Company, era una compañía bananera que luego llamó Chiquita Browns. Y ellas, pues, mandaban el negocio del banano, que era lo que hacían los extranjeros aquí, explotar agrícolamente a los campesinos y pagando bajas, miserables sueldos, nada de seguridad social, nada de vacaciones. Y los bananeros deciden organizarse. Pero el ejército y el gobierno, aliado con la multinacional, deciden en manifestaciones allá en la plaza de Ciénaga, matar, el ejército abrió fuego y mató cientos de personas. Dice que fueron miles. Eso lo retractó luego en el libro Cien años de soledad, Gabriel García Márquez. Pero eso fue una matanza tremenda. No se sabe a ciencia cierta cuántos muertos fueron, pero lo vamos a ver en detalle en el grado décimo. En 1930 triunfa el liberalismo con Enrique Olaya Herrera. Entonces empieza como las transformaciones, que Colombia era un estado, todavía era una patria, un país, una nación medieval, sigue siéndolo, ¿no? Pero en ese tiempo más todavía. Y no había había muchas cuestiones conservadoras como la antigua, y empezó con las reformas liberales como a modernizarse la nación, ¿ya? Pero eso no gustó, empezaron el enfrentamiento luego con los conservadores, hasta eso duró hasta 1974 con el Frente Nacional. Luego les explico qué es el Frente Nacional. Luego hubo una guerra entre Perú y Colombia porque nos querían robar Leticia en Amazonas, ¿ya? Entonces hubo una guerra, pero defendimos a Leticia y la pudimos recuperar por parte de los peruanos. Entonces luego viene el presidente Alfonso López Pumarejo, que dio el conflicto con el Perú, hubo una paz con el Perú, ¿ya? Y él también hace una reforma, la revolución en marcha, era de corte como de izquierda. Recuerda que los partidos liberales eran como tendencia como progresista, y los conservadores tradicionalistas querían conservar las viejas tradiciones. Respetable, ¿no? Los conservadores. En 1945, el conservador Mariano Ospina Pérez, conservador, gana las elecciones, ¿ya? Y termina pues la época liberal. Y de todas maneras empieza una serie de conflictos con los liberales y conservadores tremendos. Y había un señor muy líder en ese tiempo, caudillo, llamado Jorge Eliezer Gaitán, el de los billetes antiguos de 1000, ¿ya? Y este señor tenía ideas de izquierda, pero muy hasta el extremo. Y él denunció la matanza de las bananeras, era abogado, prestigioso, y decía, era muy populista, como el pueblo, caudillo, bueno, lo respetaban mucho, y era prácticamente designado favorito para las elecciones, para ganarse las elecciones, pero fue asesinado, no se sabe por quién, no se sabe, ¿ya? Y eso formó en Bogotá una revuelta impresionante, quemaron a Bogotá, destruyeron a Bogotá, lo volvieron nada, pues los simpatizantes de los liberales, ¿no? Pero protestando, y la policía se enfrentó, el ejército, hubo miles de muertos, incendiaron Bogotá, el tranvía, porque no había, pues el mío era como el tranvía, el Transmilenio era un carro, una especie de tren eléctrico, tranvía, todavía está aquí, en Quito todavía existe. Y eso originó en los años 50 la creación de las guerrillas liberales. Había un señor que llamaba Guadalupe Salcedo y creó las primeras guerrillas liberales, ¿ya? Pero luego en 1953 hubo un golpe de estado y subió al poder Gustavo Rojas Pinilla en el 53, pero aquí no lo dice. De todas maneras, esta línea del tiempo lo dice una compañera del grado 10-3, se llama Paula Andrea Osorio Clavijo, excelente, muy buena. Entonces yo la tomé prestada. Porque mira, uno va a internet y encuentra poquita línea del tiempo, y esta es muy completa. Pero aquí le faltó pues Rojas Pinilla en el 53, hace un golpe de estado. El único, bueno, hubo un golpe de estado al principio en 1900, pero fue político. Pero este fue militar. Y Rojas Pinilla en el 53 se toma el poder, porque cansado de esas peleas entre liberales y conservadores, y se tomó el poder, y ese fue muy buen presidente, dicen. Gustavo Rojas Pinilla trajo la televisión, hizo el aeropuerto El Dorado, cuestiones sociales, cosas muy buenas. Gustavo Rojas Pinilla. Pero como siempre los liberales y conservadores por fin se aliaron, y
y protestaron en 1957 contra él, la prensa, y empezaron a enfrentarse y cayó la dictadura y se creó una especie de pacto entre liberales y conservadores que se llamó el Frente Nacional. El Frente Nacional quiere decir que entre liberales y conservadores van a las elecciones solamente un partido y se enfrenta con unas minorías y prácticamente pues gana o liberal o el conservador y se turnaron así en el poder en el 58, en el 64, en el 68 y en el 72, ¿ya? Se turnaron las elecciones. Pero en esa época, en el año 60, nacen las guerrillas de izquierda, las guerrillas marxistas, comunistas. Nace las FARC, un grupo guerrillero, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Nace el Ejército de Liberación Nacional. Y en los años 70 nace el M-19. También nació otro que llamó el EPL, Ejército Popular de Liberación, y otros pequeños. Pero estos fueron los principales. Estos grupos guerrilleros al principio tenían buenas intenciones, ¿ya? Tenían buenas intenciones como el Robin Hood, robar al rico para darle al pobre, pero terminaron en los años 80, en los años 90, descomponiéndose y la corrupción, que en Colombia está en todos los niveles, hasta ellos los afectó, porque mezclaron esas ideas de tomarse el poder en nombre del pueblo con el narcotráfico. Entonces, y los métodos eran muy salvajes. O sea, no eran un ejército del pueblo que ayudara al pueblo, sino que a veces hacían tomas y perjudicaban a cuestiones del pueblo, inclusive. Secuestraban gente de clase media, las pescas milagrosas, y entonces los ideales se descompusieron, infortunadamente, porque pues la idea de una guerrilla salvadora contra un gobierno corrupto, de pronto es viable, ¿no? Pues es mi opinión, ¿no? Es viable. Pero se corrompieron. Ya, se corrompieron, lo mismo el ELN, no tanto el M-19, el de Petro, no tanto, aunque hicieron cosas fuertes y feas y masacres, pero en toda guerra pasa lo mismo, ¿ya? Pues entonces en esa época los liberales y conservadores se tornaron el poder, estos fueron presidentes, y en los 80 sucedió algo tremendo. Colombia en los años 40, 50, 60 se urbanizó. ¿Qué es urbanizar? La gente del campo, por esa violencia, huyó a las ciudades, y las ciudades se llenaron de miles de personas huyendo del campo y de barrios pobres y marginales. En Cali, en los años 70 y 80 nace el distrito de Agua Blanca. Mojica, Marroquín, El Vergel, El Retiro, Manuela Beltrán. En Bogotá, en Ciudad Bolívar, ¿cierto? En Medellín también, Villatina, no sé cómo Medellín, luego alguien que vea este video de Medellín me dice qué barrios marginales surgieron en Medellín y en Bogotá o en Barranquilla, porque como yo soy de Cali, pues hablo de Cali, ¿no? Surgieron barrios más marginales y cinturones de miseria, impresionante. Entonces, pues el Estado, disculpen, ¿no? El gobierno siempre ha sido corrupto, no se preocupaba sino era aristócrata, burgués, oligarca, era un grupo de familias que gobernaban a Colombia y siguen gobernando a Colombia como una finca, tenían intereses personales y no había atención al pueblo. Los impuestos se los robaban, se los están robando. Y entonces no había casi empleo. Surgió una cierta especie de industria, pero muy, muy estéril, sobre todo en Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, pero pequeña. Y sobre todo en Cali, Medellín y Bogotá. Y esas industrias pues jalaron un poquito la economía y el empleo, pero de todas maneras había muchas necesidades y empezó primero el narcotráfico con la marihuana. La marihuana en los años 70, impresionante. Colombia es portador de marihuana. Y luego la coca y la amapola, la heroína, tremendo. Colombia, el narcotráfico se lo tomó. Inclusive en Cali se lo tomó de una manera muy drástica porque la sociedad empezó a tener esos paradigmas, esos modelos del narcotráfico. Y hacían cosas muy feas. Habían carteles. Los de Medellín se enfrentaban con los de Cali, destruyeron casi todo el país y algunos tenían alianzas con ciertos sectores del gobierno, no todos. Con ciertos sectores de los militares, no todos, porque hay gente de los militares muy buenos y gente del gobierno muy buena. Pero con ciertos sectores tuvieron alianzas y eso es una descomposición tremenda en Colombia. O sea, todo es un narcotráfico, el estilo del narcotráfico. Y en Cali, esos narcotráficos y los traquetos, la moda traqueta se impuso en Cali. Las cirugías estéticas, las cirugías plásticas, la rumba, los bailes, pero ya con ostentar y eso fue terrible. Muy terrible la época del narcotráfico en Cali.
Afortunadamente hubo cosas buenas en el deporte, escritores, García Márquez, en ciencia, Rodolfo Ginás, Manuel Elkin Patarroyo con la vacuna del paludismo. Bueno, la investigación porque la vacuna no se llegó a finiquitar. Pero en 1985 hubo cosas feas. El M-19, otra guerrilla, se tomó el Palacio de Justicia y eso terminó en masacre, todos murieron, terrible. Y ese mismo año hubo, como siempre, Colombia es muy de mala, los desastres naturales, muchos. Y entre los principales, en el 85, la tragedia de Armero. Un volcán erupcionó y los ríos que estaban a los lados, pues esa lava del volcán, porque hay un volcán nevado, se derritió y esos ríos se llenaron de piedras, lodo y cenizas y lava, avalancha y destruyeron un pueblo que se llamaba Armero. 30.000 muertos. Terrible, terrible, terrible. Ya en los años 89, Colombia se llenó el narcotráfico y el gobierno, la parte buena del gobierno, se declararon la guerra. Y empezó una bestial confrontación entre, sobre todo, el cartel de Medellín y el gobierno. Asesinaron a varios presidentes, perdón, candidatos presidenciales, entre ellos Luis Carlos Galán. Asesinaron las FARC tenía como una especie de partido ahí encubierto que se llamaba la Unión Patriótica, que querían pues por la vía democrática aspirar a alcaldías, lo lograron, gobernaciones, lograron algunas, y querían pues también candidatos a la Cámara y al Senado, pero la mayoría fueron asesinados por fuerzas oscuras, no se sabe quién es, no se sabe quién es. Y en los años 80, mediados de los años 80 y en el 90 se crearon unos grupos que se llamaron las Autodefensas Unidas de Colombia, que se dice, eso no está comprobado, que eran apoyados por el gobierno y parte del ejército. Se llaman los famosos grupos paramilitares. Entonces como que se cansaron de esa guerrilla y los empresarios, los ganaderos, los terratenientes empezaron a patrocinar estos grupos, convivir de autodefensa y empezaron pues a atacar a la guerrilla, pues, ¿cierto? Pues eran enfrentados con la guerrilla y sobre todo lo feo, atacar a gente que era sospechoso de ser ayudante de la guerrilla o que tenía ideas de izquierda, sobre todo en el campo, en los pueblos pequeños. Y hacían, si la FARC tenía métodos crueles, estos eran más crueles todavía, con motosierra. Desgarraban los cuerpos, picaban los cuerpos. Eso fue terrible, terrible, terrible. Las autodefensas. Y luego cuando pues en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que las desintegró, esas autodefensas, algunos grupos guerrilleros se convirtieron en BACRIM, que son bandas armadas de narcotraficantes y con un nuevo actor externo mexicano, que eran los carteles de México, el cartel de Sinaloa, el cartel de Tijuana, y esto se volvió pues peor y tremendo, ¿ya? En el 98 Andrés Pastrana quiso hacer la paz con la guerrilla. No se logró. El que la hizo fue Santos, por eso se ganó el premio Nobel. Santos es un premio Nobel de la paz. Pero algunos grupos no quedaron contentos con ese arreglo con la guerrilla de las FARC. Pues se hizo la paz, pero hay unos grupos de ultraderecha, de derecha, el Centro Democrático y algunos grupos conservadores no están de acuerdo con eso. Pero de todas maneras es una vía que sirve, no completamente buena, pero algo es algo. Y eso creo que está ayudando. Y me voy a volver un poquito en los 90, apareció una nueva constitución política colombiana, el M-19, la guerrilla ya se había desmovilizado, ya hizo la paz, Petro es un representante, es una guerrilla como más bien moderada y de ideas moderadas y pues creo que tiene buenas, pergaminos para ganar las elecciones, pues hay que hacer algo diferente para ver qué pasa, si esto se compone, ¿no? Pues es mi idea, ¿no? Si ustedes piensan que no, pues me critican ahí, profe, ¿usted cómo se le ocurre decir eso? ¿Ah? Entonces la idea es que, bueno, hubo una nueva constitución, pero esa nueva constitución hicieron reformas luego y quitaron muchas cosas buenas. Afortunadamente tenemos la tutela y el derecho popular y otras cuestiones de la nueva constitución, ¿ya? Y es el panorama que tenemos hoy en día. Hay más detallitos, más cosas, pero yo les hago la invitación a que estudiemos bien todos estos temas, que lo vamos a ver en detalle en el grado 10º, ya pues todo el año. Y la invitación es a que estudien y lean sobre la historia de Colombia, participen y pues defiendan sus argumentos, pero con paz, sin odio, sin rencores, sin atacar al otro. Por favor, pues si yo soy de izquierda y el otro de derecha, son buenas personas, son humanos, son gente buena.
Yo tengo amigos profesores de derecha que los estimo mucho, gente pues conservadora que los estimo mucho, y porque piensan así no van a ser mis enemigos, ya, simplemente voto y la democracia decide, la mayoría gana, lo que hemos tenido, la mayoría nos han ganado nosotros los de izquierda y pues tenemos que conformarnos, ¿ok? Pero no vamos a matarnos por eso, es como en el fútbol, los del Millonario Santa Fe, Medellín Nacional, Cali América, no, dejemos esos odios y más bien entre todos construyamos, siendo de izquierda o derecha, con propuestas. Si un de derecha está en el Congreso y lanza una buena propuesta, lo apoyamos, qué bueno. Y lo argumenta bien, qué bueno. Y así, viceversa. Pero ahora dice un ataque, ahorita es una polarización. El de izquierda le dicen mamerto, el de derecha le dicen paraco. Y estamos en un país muy deteriorado, moral, éticamente, en todos los estamentos y en todos los niveles. Hay más gente que dice que estamos en un estado mafioso. No sé si eso será cierto, pero es terrible, hay mucha corrupción. La corrupción se ha metido en todas las partes de nuestro país. La corrupción está en todos los niveles, en todos los estamentos. La gente quiere el atajo, ser ventajoso, el menor esfuerzo, no quieren leer, no quieren... Por favor, hay que mejorar, hay que hacer algo por este país, reconstruirlo, empezar a estudiar, la educación mejorarla. Y eso es bueno para que hagamos algo diferente, participemos y no odiemos y escuchemos al otro, sea quien gane los de derecha y los de izquierda, ¿ok? Y esa es la historia de Colombia, una aproximación, ¿no? Una introducción. La idea es que nosotros leamos todas estas cositas, leamos de todos los presidentes, lo bueno, lo malo, y pues ya es mi opinión, pero... Usted me la pueden criticar, me pueden decir, no, profe, usted está equivocado. ¿Cómo se le ocurre decir eso? ¿Ah? Lo mejor de este gobierno ha sido Uribe Vélez, Pastrana, Turbay Ayala. Lo pueden decir con argumento y yo, vale, bueno, chévere, ya. Pero la idea es que uno ve en la calle cosas diferentes, ve la realidad, la violencia, la forma de ser del colombiano en el extranjero, es terrible. Los jugadores de fútbol, es terrible, ¿eh? Esas opiniones, el periodismo. Que el periodismo también ha sido como, el periodismo en vez de ser imparcial, objetivo, se ha ido por un lado. Y a veces nos dicen mentiras y ha creado falsas expectativas. Hasta el periodismo aliado de esas fuerzas productivas. Entonces en el gobierno no hay gente de intelectuales, académicos, maestros, sabios, sino hay empresarios, como Trump en Estados Unidos, un empresario, por favor. Entonces la idea es que hay mucho por mejorar. Y hay que leer, estudiar, que es lo único que nos saca del subdesarrollo, la marginación y la pobreza. Leer mucho, estudiar y participar pacíficamente. Movilización pacífica, protesta pacífica, reclamando nuestros derechos, pero pacíficamente sin agredir al otro. ¿Listo? Entonces esas son las ideas, para que ustedes me las controviertan, me las discutan y hagan sus argumentos que también son válidos. ¿Ok? Entonces les agradezco mucho todo este año lectivo, que vimos la historia del mundo, la historia de Latinoamérica y Colombia, rápida pero la vimos, y nos vemos el próximo año en el Colegio Camacho. Adiós, que estén muy bien.